Muy buenas noches, buenos días y buenas tardes para aquellos que están conectados en diferentes horarios en diferentes partes del mundo. Saludamos desde aquí de San Juan de Gancho, al que le habla el pastor Manuel Velázquez. Hoy tenemos una enseñanza muy hermosa, denominado el tema el estar en Cristo. ¿Qué significa el estar en Cristo y qué implicancias tiene para aquellos que recién estamos creciendo en la palabra de Dios? Esta enseñanza forma parte de una secuencia de enseñanzas de las verdades básicas de la Biblia. A través de ellas queremos que todos mis hermanos crezcan espiritualmente y avancen al conocimiento del Señor de una manera amplia, sencilla y práctica. Así que le animamos a poder acompañarnos en esta charla en el tema de hoy, que es muy importante para todos nosotros. Así que iniciamos de inmediato esta enseñanza. El tema entonces tenemos acá el estar en Cristo. Esta situación de la enseñanza bíblica para nosotros es muy importante, porque esta enseñanza nos va a ayudar mucho a comprender lo que realmente la Biblia en el Nuevo Testamento enseña, lo que es estar en Adán y lo que es estar en Cristo. En las últimas lecciones hemos estado aprendiendo lo que significa estar en Adán, es decir, permanecer en todo lo que Adán fracasó y todo el intento que el ser humano hoy tiene por tratar de agradar a Dios, por tratar de vivir una manera justa y correcta, pues fracasa una y otra vez. Pero el estar en Cristo le ayuda a entender que ahora en Cristo Jesús puede lograr tener victoria. Dios nos ve cuando nosotros estamos en Adán, es decir, cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando no hemos nacido de nuevo, Dios nos ve en Adán, porque lamentablemente no hemos buscado a Dios, estamos alejados del Señor, somos seres humanos nacidos de la descendencia de Adán, porque Adán es el padre de toda la multitud, de toda la humanidad, pero no hemos tomado la decisión de buscar a Dios y nacer de nuevo y ser un hijo de Dios. Entonces, el estar en Adán significa que aún permanecemos en todas las consecuencias que la desobediencia de Adán le arrastra a la humanidad. Es como el estar en pecado, bajo condenación, bajo el juicio divino por causa de nuestros pecados. Pero si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos nacido de nuevo y tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces hemos pasado de muerte a vida. Ahora estamos en Cristo y Cristo es la vida. Por lo tanto, hemos dejado al pecado, hemos dejado a Satanás, a la misma muerte, y hemos pasado a la vida con Cristo, la vida eterna, una nueva vida en Cristo Jesús. Así que si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces podemos estar seguros de que Dios ya no nos ve en Adán, Dios nos ve en Cristo. Así que Él te ve a ti o en Adán o te ve a ti en Cristo. Depende en qué estado te encuentres. Si tú estás buscando al Señor, te has rendido a Jesucristo, ahora tienes a Jesús en tu vida, en tu corazón, gobernándote a ti todos los días. Entonces has dejado atrás lo que es la vida antigua, la vida sin Dios, sin Cristo. Ahora tú tienes a Jesús y por lo tanto estás en Cristo. Así que vamos a profundizar esta enseñanza el día de hoy. Y entonces comenzamos con la primera pregunta. ¿Qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán es participar en todo lo que Adán era y lo que Adán hacía. Por naturaleza todos estábamos en Adán, estábamos separados de Dios, éramos esclavos del pecado y esclavos de Satanás. Qué terrible. Pero aquí hay noticias maravillosas. Cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos puso en Cristo. No podíamos hacer nosotros por nuestras fuerzas nada por abandonar esa vida de fracaso, esclavo
del pecado. Pero cuando hemos nacido de nuevo, Dios nos puso en Jesús. Antes no podíamos hacer esto nosotros mismos, pero Dios lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ¿no? Esa obra de rescate, salvación, logró que nuestros pecados puedan ser cancelados con su propia sangre. Ahora ya no estamos en Adán. Si tenemos a Jesús, ahora tenemos al Salvador en nuestras vidas, al Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, somos hijos de Dios, estamos en Cristo. ¿Cómo llegamos a estar en Cristo? Pues Dios nos puso allí. Es obra de Dios, exclusivamente obra de Dios. Aquí no interviene la obra humana alguna. Solo la gracia y el amor de Dios hizo posible que nosotros pudiéramos estar ahora en Cristo. Por eso en 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él, es decir, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús. Esa frase preciosa de la Biblia, cuando dice en Cristo, esta frase o su equivalente, pues aparece en más de 130 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a citar alguna de ellas. Estos versículos, por ejemplo, en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Efesios 1:3 y 4, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que los que estamos en Cristo somos nueva criatura. En 1 Juan 5:20 también dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. En Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de los pecados. O sea, ¿en quién? ¿Quién es este quién? Es Jesús. En Jesús que tenemos redención, que tenemos el perdón de pecados. Igualmente en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y 1 Corintios 1:2, a los santificados en Cristo Jesús. Si uno observa bien en cada uno de estos y muchos otros pasajes más que hay, como son 130, pues uno tiene que darse cuenta de esas palabras cuando dice en Cristo, en Él, en el cual, en quién, etcétera. Conforme uno lee el Nuevo Testamento, encuentra estas palabras una y otra vez. Y eso nos indica de que ahora somos vistos por Dios en Cristo, es decir, a través de Cristo. Ya no directamente a nosotros, sino que Cristo está delante de nosotros. Nosotros nos acobijamos en Cristo, nos acogemos de Cristo. Él es nuestro intermediador. Él es el que está delante de nosotros, presentándonos o representándonos ante el Padre. Él se presenta por nosotros ante el Padre. Por eso en Él, en Cristo somos vistos, o a través de Cristo somos vistos por el Padre. Ahora, hay otra pregunta más que tenemos que responder. ¿Qué quiere decir entonces estar en Cristo? Estar en Cristo es participar de todo lo que Cristo es y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo. Esta palabra tiene un contenido tremendo,
porque dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, pero esa bendición espiritual viene solo a través de Cristo o en Cristo. Vamos a considerar algunas de estas bendiciones, por ejemplo, que son nuestras porque ahora estamos en Cristo. Primero, en Cristo somos perdonados. Porque estamos en Cristo, Dios nos ha perdonado todos los pecados. En Colosenses 1:14 dice, en Él, dice, perdón, en Él, cual tenemos redención con su sangre, el perdón de los pecados. O sea, en el cual, en otras palabras, en Jesucristo tenemos redención por su sangre, ¿no? En perdón de pecados. O sea, en Cristo tenemos entonces en este verso dos bendiciones. Uno, la redención y dos, el perdón de los pecados, ¿no? Y esto lo tenemos a través de Cristo o en Cristo. Colosenses 1:14. Entonces, muy importante considerar lo que implica cuando decimos en Cristo o en el cual, o sea, en Cristo, qué es lo que tenemos, qué bendición tenemos el estar en Cristo. En segundo lugar, en Cristo somos justificados. ¿Qué quiere decir ser justificado? Quiere decir que hemos sido declarados justos, o sea, estando en nuestro pecado, siendo pecadores. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús, si nosotros ponemos, perdón, ponemos nuestra fe en Jesús, entonces somos declarados ante la justicia del Padre, hemos sido declarados justos. ¿Cómo somos justificados ante Dios? Pues somos justificados solo y únicamente en Cristo. Es decir, el Señor Jesús era perfectamente justo y ahora Dios nos ve a través de él. Dios nos ve justos en él. ¿Por qué? Porque él llevó nuestros pecados para que nosotros tuviéramos esa justicia. Él pagó nuestros pecados. Él canceló esos pecados nuestros en la cruz cuando le dijo, consumado es. Así que en ese sentido, el Padre ya no nos ve directamente a nosotros, sino que nos ve a través de Jesucristo. Por eso estamos en Cristo y Él nos ve a través de Jesús. Segundo Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, o sea, Cristo, por nosotros, o sea, Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. O sea, el Padre puso el pecado de toda la humanidad, incluyendo el tuyo y el mío, sobre Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, Dios, la justicia de Dios, reclamaba que el pecado tiene que ser castigado. El pecado tiene que ser juzgado, sentenciado a muerte, porque claro está el principio bíblico. El principio de Dios, la paga del pecado es muerte. Pues el pecado demandaba muerte y nosotros estábamos destinados a la muerte eterna. Pero Jesús toma tu lugar y el mío y Él decide dar su vida y Él muere para que nosotros podamos ser justificados. Él logra recibir el juicio sobre el pecado. Él carga el pecado de la humanidad y recibe el juicio sobre el pecado. Por eso es que Él termina de morir en la cruz, porque esto es lo que demandaba la justicia de Dios. Por eso dice, lo hizo pecado, Dios el Padre lo hizo pecado a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, o sea, en Cristo Jesús. Qué tremendo. Por eso que nosotros podemos decir ahora en Cristo somos justificados. En tercer lugar, estamos analizando qué quiere decir estar en Cristo. Entonces, hasta acá decimos que estar en Cristo significa que somos perdonados, somos justificados,
pero también somos hechos cercanos a Dios. Es decir, en Cristo hemos sido acercados a Dios. Como pecadores estábamos separados de Dios. Teníamos temor de acercarnos a su presencia porque lo único que podíamos conseguir es que la justicia de Dios nos consuma si nos acercamos. Pero tenemos a Jesús, el intermediador. Tenemos a Jesús, nuestro abogado, nuestro sacerdote, a través del cual podemos acercarnos al Padre. En Cristo Jesús podemos aproximarnos confiadamente ante su presencia. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, siendo el sumo sacerdote, se presenta ante el Padre con su propia sangre, con esa sangre con la que Él nos ha limpiado de todo pecado. Y entonces a través de Él nosotros también nos presentamos ante el Padre, pues a través de la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios, por lo tanto nos podemos acercarnos mediante Jesucristo. Por eso en Efesios 1 o Efesios 2:13 dice, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué tremendo. Hemos sido acercados o hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esto es algo que todos debemos glorificar a Dios porque Él nos acercó mediante el precio de su sangre a nuestro Padre Celestial. En cuarto lugar, ¿qué más significa estar en Cristo? Pues estar en Cristo significa también que somos aceptados por Dios. Antes de ser salvos, éramos enemigos de Dios. No éramos aceptados por Dios. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado, éramos declarados enemigos de Dios. Pero ahora somos aceptados por Dios como, como si fuéramos sus propios hijos, como en realidad somos sus propios hijos, porque hemos nacido de nuevo, porque hemos renunciado al pecado, porque nos hemos rendido a Jesucristo y ahora somos declarados hijos de Dios. ¿Por qué somos aceptados por Dios? Porque Jesús es el que va adelante y nos presenta ante el Padre. Mediante su sangre nos reconcilia con el Padre y nos hace aceptos, es decir, nos permite ser aceptados mediante la sangre de Cristo, ¿no? Mediante la sangre de Cristo, Dios nuestro Padre nos acepta, nos recibe. Así que tenemos acceso al Padre mediante la sangre de Cristo. Por eso en Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en el amado. Ese en es Jesús, ¿no? En el amado. Jesús es el amado. Entonces, somos aceptados o somos aceptos, ¿no? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En quinto lugar, también significa estar en Cristo que somos nosotros declarados santos o somos santos. Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Él llama a los creyentes santos en Cristo Jesús. Y esta frase santos en Cristo Jesús aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. La palabra santo quiere decir uno que es apartado del pecado, uno que es libre de toda culpa, uno que es perfecto en Cristo. A los ojos de Dios, cada creyente es un santo en Cristo. Es decir, uno que es libre de culpa en Cristo. Uno que es perfecto en Cristo. Pero en Cristo, no por nosotros mismos, sino solo y únicamente a través de Cristo. Así que en nosotros mismos no podemos llegar a ser santos. No podemos nosotros mismos quitarnos la culpa. La única manera de llegar a ser santos es que Jesús sea quien nos santifique mediante su sangre. Así que si nosotros tenemos la sangre de Cristo Jesús, que Él nos ha limpiado, con la cual nos ha rescatado,
Entonces Dios ya no ve a la persona que soy yo, que eres tú, lo ve a Cristo, ¿no? Lo ve a Cristo y a través de Cristo nos ve a nosotros. Y antes de ver nuestras faltas, ve la sangre. Antes de ver nuestros pecados pasados, ve la sangre de Cristo. Y por esa razón, pues nosotros somos declarados libres de culpa, libres de condena, perfectos y santos en Cristo. Cuando comparecemos ante Dios, comparecemos en la santidad de Cristo. Es decir, somos santos en Cristo, apartados del pecado en Cristo. Eso es lo que significa ser santos en Cristo. En sexto lugar, estar en Cristo también significa que somos sellados. O sea, somos sellados, somos separados, somos hijos de Dios. Nuestro destino ahora es el cielo. Dios nos ha puesto en Cristo y nos ha sellado con el Espíritu Santo. Como dice en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, hay un sello, ¿no? Que nos promete estar destinado ya para el cielo. Obviamente, eso no significa que después que ya tenemos la salvación, pues no nos vamos a consagrar. Por el contrario, es cuanto más tenemos que consagrarnos, cuanto más tenemos que buscar a Dios, porque el que tengamos el sello del Espíritu Santo no significa que nosotros ya tenemos comprado el cielo y que nunca más vamos a ser rechazados. Si pecamos contra Dios, igual la paga del pecado es muerte. No necesitamos pecar. Aquí lo que hay que hacer es creerle a Jesús, aferrarnos de la palabra y mantenernos firme en la promesa de ser hijo de Dios. Por eso que el Espíritu Santo, ahora que mora en nosotros, pues nos sella para que la promesa de la salvación se haga realidad y podemos perseverar hasta el final. En séptimo lugar, en Cristo somos completos. Es decir, todo lo que necesitamos para vivir en esta vida en la tierra, lo tenemos. Todo lo necesario lo tenemos. Para poder vivir la vida cristiana en este mundo, en esta tierra, Dios ya nos ha dado los recursos, nos ha dado las herramientas, las armas de batalla. Y en Cristo Jesús somos completos, estamos equipados y suficientes para poder vencer toda tentación y todo pecado. Colosenses capítulo 2, verso 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estéis completos en él. O sea, en Cristo Jesús estamos completos, estamos nosotros básicamente salvos, santificados y totalmente garantizado de que podemos vencer a todo lo malo, todo pecado, a toda tentación, lo podemos vencer. ¿Por qué? Porque al tener a Jesús, tenemos la plenitud de Dios, tenemos al Espíritu Santo de Dios quien nos habilita, quien nos da el poder para vencer al pecado. Así que hemos considerado solamente unos cuantos de los versículos que habla acerca de lo que significa estar en Cristo. Como hijo de Dios, ahora ya no estamos en Adán, ahora estamos en Cristo y eso nos garantiza de que podemos vencer el mal, el pecado, podemos someterlo, tener dominio propio para la gloria de Dios. En cuarto lugar, tenemos otra pregunta más que responder. ¿Esto querrá decir que nunca más volveremos a pecar? Es una pregunta muy importante. Pues la respuesta es simple. Eso no quiere decir que nunca más vamos a pecar. El apóstol Pablo escribió en varios lugares de las epístolas que él tiene, que nosotros pues encontramos respuestas tan concretas como cuando dice Pablo, cuando dice a los creyentes santos y dice que son santificados o hechos santos en Cristo Jesús. Pero por otro lado, en las mismas cartas también dice Pablo, ¿no? Habla de algunos de los pecados terribles en la vida de los cristianos. Algunos de ellos eran orgullosos, otros se peleaban uno con el otro,
Incluso habían culpables de inmoralidad terribles, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la aplicación de todo esto? ¿Cómo podía Pablo hablar, por un lado, santos en Cristo, mientras que a la misma vez, por otro lado, estaban viviendo, ¿no? Como cristianos carnales, ¿no? Viviendo muchas veces en desobediencia o en pecado. Entonces, para responder esta pregunta, debemos de comprender la diferencia que hay entre lo que es posicionalmente estar en Cristo y, por otro lado, en qué condición estamos viviendo. Una cosa es la posición y otra cosa es la condición. Vamos a ampliar esta información a ver respecto a la posición. Nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo. Esto incluye todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Dios nos ha dado una posición perfecta en Cristo. Dios nos ha dado una posición de libre de culpa, libre de pecado, ¿no? Así Dios nos ve. Ahora, ¿es nuestra posición siempre la misma, sin falla alguna? Pues delante de Dios, en Cristo sí lo es. ¿Por qué? Porque depende de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, no depende de mí. Estamos en Cristo y Dios nos ve perfectos en Cristo. Pero por otro lado, también dice en la Biblia, Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces nosotros, por este pasaje encontramos, pues que por la ofrenda de la sangre de Jesús ofrecida en el cruz del Calvario, hemos sido declarados perfectos, hemos sido declarados santificados, ¿no? Pero mientras esto pasa en la posición espiritual, moral, ante el Señor, hay una condición real que pasa en el día a día de los cristianos, de los creyentes. Esta condición es la que llama el andar en esta tierra, el andar en esta vida. ¿Es perfecta nuestra condición alguna vez? No, pues fallamos una y otra vez. Muchas veces nos rendimos a la tentación, otras veces cedemos a la presión del mundo. ¿Por qué pasa esto? Porque depende de lo que somos en nosotros mismos. Nosotros en nuestra fuerza, como dice el apóstol Pablo, pues no hacemos el bien que queremos. El mal que no queremos, el mal que no deseamos, terminamos haciendo eso. En ese sentido, somos pecaminosos. El pecado, como decía el rey David, siempre está delante de nosotros. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por un lado tenemos una posición, pero por otro lado tenemos una condición pecaminosa. Nuestra tendencia natural es pecar. Nuestra tendencia natural es rebelarnos, vivir en la carne, satisfacer a los deseos carnales. Esa es la condición natural. Entonces, nos va a ayudar en nuestra vida cristiana el recordar que nuestra posición es la manera como Dios nos ve en Cristo, mientras que nuestra condición es la manera como vivimos en la tierra. A la vista de Dios en Cristo, siempre seremos mirados a través de la sangre de Cristo, pero en nosotros mismos siempre vamos a mirar nuestras debilidades, nuestros temores, nuestras tentaciones. Entonces ahí habrá una lucha constante, una lucha en la cual solo podemos vencer mediante el poder del Espíritu Santo que nos fortalece a nuestro hombre interior en nosotros. ¿Esto querrá decir que podemos estar satisfechos con nuestros pecados? Por supuesto que no. Eso no quiere decir. Dios quiere que nuestra vida cotidiana llegue a lograr desarrollar la vida cristiana, lograr desarrollar el dominio propio a la altura de la plenitud de Cristo, a la semejanza de Jesús. Recuerde que nuestro tope es Jesús. Tenemos que crecer, tenemos que madurar hasta alcanzar la estatura de Cristo en nuestra posición.
Por eso en Cristo somos santificados y somos santos. Dios quiere que seamos nosotros también en el día a día personas santas, personas apartadas del pecado. Esto es un proceso de santificación práctica. Aunque posicionalmente delante de Dios, Dios nos ve santificados en Cristo, pero en nuestro día a día tenemos que lucharlo, pelearlo para que nuestra vida diaria pues logre vivir libre de pecado, no motivado por el Espíritu Santo y por el poder de Dios en nosotros, para desarrollar el fruto del Espíritu, donde podamos nosotros dar uso al dominio propio, dar uso al temor de Dios, a la paciencia y todo lo demás que aparece en la Biblia. En 1 de Pedro 1:15 dice, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Eso significa que aunque Dios nos vea a través de Cristo, eso no significa que vamos a nosotros continuar viviendo a nuestra manera. No, tenemos que santificarnos, apartarnos del pecado. Y de cada forma de vida que llevemos, tenemos que aplicar la santidad de Dios. Tenemos que vivir santamente. Como dice el pasaje, sed santos en toda vuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento, en nuestros pensamientos, en nuestras motivaciones, en toda forma de acciones y actitudes tenemos que vivir en santidad. A eso apunta entonces. Y la otra pregunta que tenemos que responder, ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo podemos llegar a ser santos realmente? En su palabra, Dios nos ha dicho que debemos andar en santidad. Es decir, tenemos que vivir en santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Debemos andar por fe. Eso quiere decir que debemos depender de lo que somos en Cristo, no de lo que nuestra naturaleza humana nos empuja, nos impulsa, nos genera tentaciones. No, tenemos que perseverar, ¿no? En mantenernos en Cristo, en aferrarnos de Cristo y depender de Dios, del Espíritu Santo, depender de la guía del Espíritu Santo y no de la carne, no de nuestra humanidad terrena. Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. O sea, nuestro andar diario no debe ser conforme yo siento, conforme yo deseo, conforme yo tengo apetito, para nada. Yo en el andar diario tengo que auto obligarme a mí mismo a vivir según el agrado del Señor. Por eso dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en él. ¿Cómo hemos recibido a Jesús? Hemos recibido en arrepentimiento, hemos recibido en fe, hemos recibido en una promesa de no más pecar más, no más desobedecer más a Dios. Entonces, en esa actitud tenemos que vivir una vida apartada del pecado, una vida de rechazo al pecado, una vida separada del mal y de la carne y de nuestros deseos carnales. Tenemos que someternos a la voluntad de Dios y al Espíritu Santo. Para ello hay algunas claves importantes. Cuando comprendemos que somos santos en Cristo Jesús, nos convertimos en santos en nuestra manera diaria de vivir. Es decir, conforme yo comprendo, yo creo, y conforme yo creo, yo actúo. Si yo comprendo que en Cristo he sido santificado y yo estoy capacitado para vivir en santidad, entonces, conforme he comprendido esa verdad, ahora yo tengo que vivir en santidad, porque estoy capacitado, porque tengo al Espíritu Santo, porque tengo la autoridad de Dios en mí y estoy capacitado para vivir sin pecar. Estoy capacitado a vivir en santidad. Cuando vemos que en Cristo Jesús somos santificados, entonces podemos vivir de manera santa en cada área de nuestra vida. Cuando vemos que verdaderamente somos hijos de Dios, podemos vivir como hijos de Dios. Como Dios vive, el Hijo tiene que vivir como tal. Dios vive en santidad, el Hijo está capacitado a vivir en santidad. Dios es santo, santo, 3 veces santo. El Hijo está capacitado también para practicar la santidad de Dios en su propia vida.
En el segundo aspecto que tenemos que también observar es que cuando dependemos de lo que somos en Cristo, el Espíritu Santo va a hacer lo posible una realidad. Es decir, Dios mediante el Espíritu Santo nos va a ayudar a practicarla, nos va a ayudar a vivenciarla. El hecho de que nosotros somos ahora hijos de Dios y el hecho de que nosotros ahora pertenecemos a Cristo, vivimos en Cristo, dependemos del Espíritu Santo. Y entonces Dios nos va a ayudar a vivir en esa realidad, dependiendo del Espíritu Santo, obedeciendo a Dios, viviendo como un verdadero hijo de Dios. Dios me ha puesto en Cristo, en mí mismo. Antes yo no lo podía lograr, pero ahora que estoy en Cristo, ahora lo puedo lograrlo. ¿Por qué? Porque ahora ya no soy yo quien gobierna. Ahora le dejo a gobernar a Jesús, le dejo gobernar al Espíritu Santo, dejo que Él haga su vida a través de mí. Así que ahora yo he muerto al pecado, al mundo. Ahora Jesús vive en mí y dejo que Él viva su vida a través de mí. Así que en esta hora, para que esto se cristalice, hay ciertas cosas que debemos recordar, que diariamente tenemos que practicar para que diariamente también podamos practicar la santidad de Dios. En este caso, ¿cuál es la clave para que diariamente practiquemos la santidad de Dios? Pues la clave es hacer nuestro tiempo devocional diario. En ese momento del tiempo a solas con Dios, es cuando nosotros aún nos autoexaminamos a la luz de la palabra. Es cuando nosotros oramos y confesamos nuestros pecados. Es cuando nosotros reconocemos nuestros errores, nuestras faltas, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias, los reconocemos. Y es allí cuando nos humillamos. Y es allí cada día pedimos perdón, cada día nos santificamos, cada día renunciamos a lo malo. Y entonces, en ese sentido, logramos concretar la vida nueva en Cristo, el nuevo andar en Cristo, el vivir en santidad, el andar en santidad, mediante la práctica diaria de la hora devocional, mediante la práctica diaria de la oración, de la lectura de la palabra, el autoexamen, la oración en una actitud de autoexamen personal. Para ello es necesario recordar que cada creyente tiene que, como hemos enseñado en las lecciones anteriores, cada creyente tiene que separar un tiempo y un lugar. Así que te recomendamos, querido hermano, escoge una hora en el transcurso, si posible, lo mejor sería hacerlo en la mañana. Escoge una hora que sea conveniente para ti. Muy temprano será mucho mejor. ¿Para qué? Para que comiences el día, pues orando, poniendo tu vida en las manos del Señor, para que mediante la oración, pues puedas sintonizarte bien con Dios, puedas alinear tu corazón con el Señor, puedas alinear tus pensamientos, tus motivaciones y tus intenciones con Dios, para que a partir de ese momento de la mañana en adelante, todo el día, estés conectado con Dios, estés alineado con Él. Así que separa un tiempo, un espacio de tu tiempo en la mañana y ora, lee la Biblia y encamínate en la voluntad de Dios. Y lo otro que tienes que hacer es escoger un lugar donde puedas estar a solas con Dios. Esto puede significar tal vez levantarte muy temprano, tener que separar un lugar. Si tienes familia, hazte acompañar con la familia, juntos con toda la familia, hagan su hora devocional. Después de escoger esa hora y ese lugar, pues entonces hazlo cada día. Haz de tu tiempo de devocional diario un hábito diario. Haz de ese tiempo de oración, lectura de la palabra, un espacio en el cual te santificas, te purificas, te desintoxicas de todo lo malo, de todo pecado y te alineas con Dios antes de empezar el día. Si has tenido pecados, faltas en la noche antes de dormir, pues ora al Señor, pide perdón y al siguiente día nuevamente comienza a alinearte con Dios y camina con el Señor todo el día. Para que eso se haga realidad, necesitas garantizar que tu mente y tu corazón esté alineado con la voluntad de Dios.
¿Cómo lo puedes alinear tu mente, tu corazón con Dios? Mediante la lectura de la Biblia. Por eso el siguiente punto a considerar es la Santa Palabra, la Biblia. Usa una Biblia que tenga una buena letra, que sea fácil de leer y haz un plan de lectura diaria. Tal vez puedes empezar con el Evangelio según San Marcos, por ser el Evangelio más simple y sencillo, resumido, pero también puedes, después de terminar Marcos, leer Evangelio San Juan, donde la misma historia de la vida de Cristo es mucho más detallada y profundizada, ¿no? En sus enseñanzas. Y después que has terminado el Evangelio San Juan, puedes continuar leyendo Hechos de los Apóstoles y otros evangelios como Mateo, pero sobre todo Hechos de los Apóstoles y continuar con el resto de las cartas de los diferentes apóstoles como Pablo, Pedro, Santiago y etcétera. Todo el Nuevo Testamento. Recién puedes regresar a Génesis. Si tú has leído primero en este orden, será mucho más fácil comprender el Antiguo Testamento. Pero si tú comienzas a leer el Antiguo Testamento primero, pues vas a tener muchos problemas. Tú primero necesitas conocer la enseñanza de Jesús, la vida de Cristo, porque Él es nuestra imagen, nuestro tope, ¿no? Al cual tenemos que alcanzar en estatura y crecimiento. Cuando abras la Biblia para leer, primero tienes que orar al Señor. Primero pide que Dios te ilumine, que Dios te dé sabiduría, que Dios te alumbre tus ojos. ¿Para qué? Para que comprenda lo que vas a leer. Después confiesa cualquier pecado, confiesa cualquier error, cualquier torpeza cometida, pídele perdón al Señor y dile al Señor que hable a tu corazón antes de iniciar el día, que te hable mediante el pasaje bíblico. Y cuando Dios te haya hablado, entonces comprométete en obedecerla, para que durante el día tengas presente lo que Dios te habló en la mañana, puedas obedecer en el trayecto de todo el día. Y de esta manera siempre estarás en la presencia de Dios, porque has empezado la mañana orando, y has empezado alineándote con Dios, has empezado poniendo tu corazón alineado con la Biblia, con la palabra que has leído, y todo el día siempre estarás ante su presencia. De esta manera es que tú vas a lograr a santificar tu corazón y tu mente, purificar tus pensamientos, purificar tus motivaciones y tus intenciones. Una vez que has entonces separado el tiempo, has ubicado un lugar para hacer tu devocional y leer la Biblia, pues ahora termina con una oración donde tú te pones delante de Dios con el corazón abierto para poder escuchar a Dios lo que Dios te va a hablar a través de los pasajes que has leído. Escúchale en tu espíritu lo que Dios te está hablando al leer la Biblia y a través de ella, una vez que sabes lo que Dios te habló, termina con una oración agradeciendo por la palabra que Dios te habló, agradeciéndole por la reflexión a la que has llegado, por las lecciones nuevas que has aprendido al leer la Biblia. Dale las gracias al Señor y por otro lado, pues comienza ahora a prepararte para que durante el día lo pongas en práctica lo que tú has escuchado. Es decir, de haber entendido el mensaje de la palabra, ahora ponerlo en práctica durante el día. Dale las gracias al Señor por todo y de esta manera acabas de hacer una práctica del devocional diario y lo haces el lunes, el martes y todos los días, toda la semana y todos los meses y todos los años. De esta manera logras pues educar tus hábitos, de esta manera logras purificar tu corazón, de esta manera limpias tus pensamientos, de esta manera reeducas tus sentimientos y tus hábitos. Así que la única forma de mantenernos apartados del pecado y separados del mal es teniendo nuestro devocional diario, practicándolo todos los días, para que de esta manera podamos garantizar de que nuestra vida en Cristo sí funciona, que estar en Cristo significa vivir una nueva vida, significa caminar en Dios, en Cristo. Por eso, querido hermano y amigo, ahora que has entendido este mensaje, esta enseñanza, estar en Cristo significa
caminar con Él y en Él. Dios nos ve a través de Cristo, pero nosotros también estar en Cristo significa que con la ayuda de Jesús, mediante el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos practicar una vida de santidad, una vida de abundancia, como dice Jesús, una vida en abundancia, donde podemos disfrutar la paz de Dios, podemos disfrutar la plenitud de la gracia divina en nuestras vidas. Así que, querido hermano y amigo, entiende esta palabra, recíbelo en tu corazón y ponlo en práctica. Vamos a agradecer al Señor por haber comprendido la enseñanza de esta noche. Oremos a Dios para que Dios nos ayude a poder poner en práctica, que no es fácil. Uno puede conocer en teoría, pero necesitamos ponerlo en práctica. Y para ello es necesario que Dios nos ayude para que juntos podamos llevar a cabo adelante. Solamente para poder dejar claro, estar en Cristo es permanecer en la palabra de Dios y permanecer en Cristo para que a través de Jesús Dios nos vea a nosotros santificados, justificados, libres de culpa. Pero a la vez también estar en Cristo significa que nosotros tenemos que reconocer si somos hijos de Dios, estamos capacitados para vivir como hijos de Dios. Si hemos sido rescatados, hemos sido perdonados y tenemos al Espíritu Santo, entonces estamos capacitados vivir en victoria, ya que el Espíritu Santo mismo de Dios habita en nosotros. Él nos capacita vivir en autoridad sobre el mal, sobre el pecado, para que la tentación y el pecado no nos domine, no nos gobierne, sino que nosotros podamos someterla y tener dominio propio en nuestro ser interior. Por eso, estar en Cristo, entonces, significa que hemos sido perdonados, justificados, acercados a Dios, aceptados por Dios y santificados. Y no solamente ellos, sino que hemos sido sellados y completos, pero que esto se puede aplicar en el día a día mediante la práctica del devocional diario. Nuestra condición de ser personas inclinados a pecar, inclinados a hacer lo malo, ante la posición que estemos delante de Cristo y a través de Cristo ante el Padre, nuestra condición de inclinado a estar practicando siempre lo malo puede ser entonces superado, puede ser dominado, dejando que Dios nos gobierne, dejando que el Espíritu Santo nos gobierne, dejando que el poder de la palabra nos reeduque, nos purifique mediante el devocional de todos los días, orando, leyendo y autoexaminándonos y humillándonos diariamente para que Dios poco a poco nos vaya transformando en un proceso de santificación hasta alcanzar la estatura de Cristo. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por esta preciosa enseñanza. Señor, ahora podemos entender mediante tu palabra que aunque en Cristo el Padre nos ve justificados, pero nuestra condición que muchas veces luchamos con nuestras bajezas, con nuestras ligerezas, estamos capacitados a tener la oportunidad de vencer al pecado, así como Cristo lo hizo. Tenemos la oportunidad de tener dominio propio mediante el poder del Espíritu Santo y mediante el poder de tu palabra. Ayúdanos, Señor, diariamente a santificarnos mediante la oración, la lectura de tu palabra, mediante la obediencia a las verdades de tu palabra, mediante nuestro sometimiento a la voluntad tuya, al Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, para lograr, porque deseamos crecer en Cristo a la estatura de nuestro amado Salvador. Gracias, Padre, en esta hora. Ayúdanos y enséñanos más y más cada día a leer tu palabra. Gracias, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos. De esta manera estamos culminando esta enseñanza. Y próximamente estaremos pues nuevamente enviando la siguiente lección. Dios le bendiga, un abrazo a todos y el Señor esté con cada uno de ustedes.
Muchas bendiciones. Hasta pronto.